Se dice que, en las sombras ocultas de la historia sagrada, donde los manuscritos arden sin consumirse y las voces prohibidas susurran en el viento, existe un secreto que podría desmoronar todo lo que crees saber. Un pacto antiguo, sellado no con sangre de enemigos, sino con la unión silenciosa y oscura de tres seres divinos: Jesús, Lucifer y Metatrón. No son antagonistas enfrentados, sino piezas de un misterio mayor, un triángulo sagrado que sostiene el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la condena. Sin embargo, en los textos ocultos y apócrifos que la Iglesia ha ocultado, su figura es mucho más compleja y cargada de contradicciones profundas. No solo es el Cordero sin mancha que acepta el sufrimiento para redimirnos, también es el guerrero que enfrenta su destino con un fuego interior. Una mezcla de obediencia y cuestionamiento. Se dice que Jesús, en su humanidad, sintió dudas profundas sobre el plan divino, que contempló la magnitud de su sacrificio con temor y agonía. En los escritos secretos se revela que fue la chispa de libertad y conocimiento que desafió el orden divino, no por maldad, sino por amor a su propia esencia y a la capacidad humana de elegir. Su caída no fue simplemente una expulsión, sino un acto de rebelión por el derecho a la autonomía y la conciencia. Su pasión no fue solo entrega, sino un acto de rebelión silenciosa contra la injusticia cósmica que impone un precio tan alto por la redención. Es el símbolo de la voluntad que se niega a someterse. No es luz ni oscuridad, sino la balanza implacable que observa y registra sin intervenir. Su tarea es eterna y solitaria: documentar cada pensamiento, cada acto, cada suspiro de fe y de herejía. En el pacto con Jesús y Lucifer, Metatrón es el juez silencioso, el testigo de la lucha entre obediencia y rebeldía. Así, Metatrón es el vínculo entre el cielo y el infierno, entre la esperanza y la desesperación, entre Jesús y Lucifer. Sin embargo, algunos textos susurran que, en sus pensamientos, se oculta una duda terrible: ¿es realmente justo ser el observador sin poder intervenir? ¿Son enemigos eternos o hermanos en una danza cósmica donde cada uno cumple un papel imprescindible? ¿Puede la fe existir sin la rebelión? ¿Es la obediencia verdadera salvación o condena? ¿Y qué papel juega la memoria eterna de Metatrón en todo esto? ¿Es su neutralidad un acto de sabiduría o una condena cruel? Su belleza radiante y su inteligencia suprema lo convierten en un rival formidable, pero también en un aliado invisible de la evolución humana. Quizás Lucifer no sea el diablo malvado, sino el mentor de la libertad que el hombre necesita, aunque su camino sea tortuoso. ¿Y Metatrón es acaso el custodio silencioso de un libro del destino que podría destruir el equilibrio si se revela? En este pacto oculto, Lucifer no está separado de Jesús, ambos caminan juntos, representando los polos opuestos pero complementarios del destino humano, la sumisión y la libertad, porque en ella reside la incómoda verdad de que la línea entre luz y sombra es mucho más difusa de lo que se quiere admitir. Esta es la historia que la Iglesia oculta, la verdad prohibida que pocos se atreven a buscar. Sin embargo, su fuego nunca se apaga. Su alianza silenciosa con Jesús y la vigilancia eterna de Metatrón forman un triángulo sagrado que sostiene el cosmos. En esta danza, Lucifer no es el demonio malvado, sino el catalizador del cambio, el maestro que invita a despertar, aunque a un precio. Su voz resuena en cada duda, en cada pregunta prohibida, en cada deseo de romper las cadenas invisibles. La pregunta permanece: ¿seremos nosotros, simples mortales, capaces de comprender y aceptar la compleja verdad que la Iglesia ha ocultado durante siglos? ¿O seguiremos ciegos, eligiendo creer en historias fáciles mientras ignoramos el fuego que arde detrás del velo? Su tinta no es común, sino sangre celestial que derrama en las páginas del libro del destino. Cada palabra que escribe es un eco del pasado y una premonición del futuro, pero él se mantiene neutral, incapaz de alterar el curso de los acontecimientos. Jesús, el Nazareno, el Salvador que descendió para redimir a la humanidad, es la encarnación viva del amor supremo y el sacrificio eterno. Jesús representa la pureza de la sumisión, la fe ciega en la voluntad del Padre, pero también lleva en sus ojos la llama de un fuego intenso.
Un ardor que recuerda a su contraparte en este pacto, Lucifer. Esta dualidad, el amor absoluto y la llama rebelde, se entretejen en su misión, mientras predicaba el perdón. Sabía que su muerte desencadenaría una cadena de sufrimiento y dominio. Su papel en el pacto no es solo de redentor, sino de pieza esencial en un juego donde la fe y la obediencia mantienen el equilibrio. Jesús es la esperanza, sí, pero también el recordatorio del sacrificio impuesto y del costo que la humanidad paga por la gracia. Lucifer, el portador de luz, el ángel caído. No es el villano absoluto de los relatos oficiales. Lucifer es la llama que incita al hombre a cuestionar, a no aceptar ciegamente. Lucifer sabe que su misión es peligrosa porque cada acto de rebelión puede costarle la eternidad. Metatron. El escriba es la figura menos comprendida y más enigmática del pacto. Dicen que Metatron no tiene rostro visible, solo un brillo intenso y ojos que reflejan el tiempo mismo. Metatron representa la memoria absoluta, el recordatorio de que todo acto tiene consecuencias, que la historia se repite en ciclos eternos. Su presencia equilibra la balanza. Pero también encierra la mayor incertidumbre, la del destino mismo. La de saber lo que está por venir sin poder cambiarlo. Clímax y preguntas sin respuesta. ¿Qué significa entonces este pacto secreto entre Jesús, Lucifer y Metatron? Quizás Jesús no sea solo el Salvador puro que la Iglesia proclama, sino también el ejecutor del destino impuesto. La Iglesia, en su silencio milenario, ha escondido esta verdad porque sabe que desvelarla podría romper los cimientos de la fe. En noches donde la luna se oculta y las estrellas parecen susurrar secretos, se dice que estos tres seres se reúnen en un umbral oculto, un espacio fuera del tiempo y la materia, donde el destino de la humanidad pende de un hilo.